Cuando realizamos una evaluación laboral o psicotécnica, una de las competencias que tenemos que evaluar, que constituye una competencia genérica o de base, como es la adaptabilidad, saber el nivel de inteligencia, es decir, es una competencia primaria. La tolerancia a la presión es una de las competencias importantes para ser evaluada. Decimos importante no solamente porque es solicitada, sino también porque de un buen equilibrio en lo que es la tolerancia a la presión depende en el ámbito laboral el mantenimiento y el sostenimiento de la productividad o el rendimiento de una persona. Y desde el punto de vista personal, en el manejo de sus relaciones interpersonales, tanto con pares como con superiores, va a ser también influyente una persona que tenga esta capacidad de tolerar presiones. Cuando hablamos de tolerar presiones también podemos incluir la tolerancia al estrés y la tolerancia a la frustración. Entre la tolerancia a la frustración y la tolerancia a la presión hay una sutil diferencia, aunque las mismas, la buena, digamos, respuesta va a depender de una misma condición, que esto es el grado de equilibrio, fortaleza en la estructura yoica del sujeto. ¿Qué diferencia hay? La tolerancia a la presión generalmente va a tener que ver con presiones que vienen más desde el afuera. Esto no quiere decir que la de adentro no genere presión, las presiones internas. Pero cuando uno habla de tolerancia a la presión o tolerancia al estrés, es soportar a veces las contradicciones, las contrariedades, las oposiciones, los obstáculos que se presentan al sujeto desde el afuera y que a veces no dependen del propio mecanismo de solución o de respuesta del sujeto, sino que muchas veces, por ejemplo, una persona quiere hacer bien su trabajo, pero requiere de una determinada colaboración externa. Por ejemplo, si alguien tiene que entregar algo, depende de un proveedor a veces en que entregue la mercadería a término para que esa persona pueda realizar el producto que tenga que hacer. Entonces, por más que tenga todos los medios para hacer su producto, si no cuenta con esa materia prima que le viene de un externo, digamos, es una presión. A veces la presión puede venir por los tiempos. Determinados trabajos se hacen en determinada cantidad de tiempo u horas y a veces por una exigencia de producción se debe hacer en un tiempo mucho menor, a veces con los mismos recursos, porque no es lo mismo hacer un trabajo que exija el doble de esfuerzo con los mismos recursos que con recursos adicionales. Esto nos pasa también en nuestro trabajo personal. Uno tiene que hacer 5 informes y no es lo mismo que de un momento para otro diga, no, en vez de 5 tienen que ser 10. Uno tendría que reorganizarse. Bueno, todo esto son presiones. Y la capacidad de soportar presiones es una de los recursos que forman parte de los recursos del yo, que sabemos que es la instancia negociadora entre la realidad interna y la realidad externa, entre las presiones de los propios deseos e impulsos provenientes del ello, tomando obviamente un esquema psicoanalítico, y las presiones a veces superyoicas que tienen que ver con el ideal del yo en cuanto a la exigencia de perfección, de adecuación. Otro concepto también en términos prácticos es el de eficacia y eficiencia. La eficacia es cumplir con los objetivos en el tiempo que está prefijado y la eficiencia es poder cumplir con esos objetivos con el mejor aprovechamiento de los recursos y con mayor calidad en cuanto a lo producido. Se trate de un servicio o se trate de un producto manufacturado o concreto. Entonces, cuando hay tolerancia a la presión, la persona tiene la habilidad para poder cumplir con esos objetivos de manera eficiente y eficaz, que sería lo ideal, en el tiempo que se requiera. Muchas veces esto no sucede. ¿Por qué? Porque no hay un buen nivel de tolerancia a la presión. Entonces, por un lado también tenemos que aclarar que hay un grado, cuando uno evalúa una competencia, en este caso la tolerancia a la presión, como cualquier otra, siempre hay un nivel de requerimiento de esa habilidad o de esa competencia en un nivel medio, en un nivel alto o en un nivel bajo. Lo que sostiene en general es que en este caso es una competencia. Hay otras que por ahí uno requeriría un nivel de inteligencia, un nivel de requerimiento bajo, pero en este caso es que siempre tiene que estar presente en un nivel de requerimiento medio.
Después de medio a elevado, de medio a alto, como lo queramos llamar, va a depender del tipo de tarea. A veces tareas extremas y jerárquicamente extremas en la pirámide organizacional. Por ejemplo, como podrán leer en el material escrito, personas que tienen que hacer trabajo de seguridad con manejo de arma mucho más acentuado o sin manejo de arma, un chofer va a tener una presión elevada. ¿Por qué? Porque digamos de su observación, de su tarea, depende la seguridad a veces de un lugar. En el caso de un chofer, no es lo mismo un chofer que tenga que manejar sustancias peligrosas o de un valor económico elevado de otro tipo de transporte, de otro tipo de mercaderías. Entonces, la responsabilidad no es solamente sobre la tarea de conducir bien, que son inherentes a su puesto, sino también este plus extra que tiene la tarea. A veces también en la entrega en tiempo y forma, o sea que por ahí encuentra un atascamiento de tránsito y todo esto va generando un tipo de demora. Bueno, todas esas son presiones. Por eso también la tolerancia al estrés. El estrés es un motor, pero también a veces puede ser un gran inhibidor cuando se acumula en forma excesiva. Entonces, digamos, la tolerancia en este tipo de puestos tendría que ser de media alta. También va a ser media alta en un puesto ejecutivo, en donde va a tener que tener gente a cargo, en donde va a también tener que cumplir con determinados proyectos o a realizar determinadas planificaciones. Todo eso genera un exceso de presión. Hay técnicas, digamos, siempre trabajamos con una batería de test, pero muchas veces en determinados test se privilegia la posibilidad de observar. Seleccionamos en esta oportunidad, en el material gráfico, el test de la técnica de los 3 árboles, que sabemos que consiste en que la persona dibuja 3 árboles, en donde el tercer árbol justamente va a vehiculizar el accionar actual. Y la persona bajo la lluvia, que se toma a continuación del DFH y complementariamente nos va a permitir ver el nivel de respuesta ante la situación y afrontamiento ante las situaciones de presión. Como pueden apreciar en estos dos dibujos, hay muchos signos de angustia, de ansiedad y de acumulación de respuestas, por lo cual podemos decir que el nivel de tolerancia a la presión es de medio a bajo, que después podrán ampliar en el material escrito.